Bienvenidos nuevamente, por acá les habla la profesora Selenis Rojas y en esta oportunidad vamos a hacer un resumen de la primera clase de estadística en psicología y es sobre las definiciones básicas. Allí hablamos sobre estadística y bioestadística, tipos de estadística como es la estadística descriptiva o la estadística inferencial, población y muestra, estadísticos y parámetros, variables, escalas de medición y un ejemplo práctico para identificar cada una de estas definiciones. Algunos autores definen a la estadística como un método con procedimientos lógicos matemáticos que logran el máximo de la experimentación científica. Si recordamos, toda investigación basada en el método científico va de la mano del método estadístico, porque acá nos proporcionan una serie de técnicas que nos permiten cumplir con los objetivos de la investigación. Asimismo, se define como una ciencia que estudia la recolección, análisis e interpretación de datos. Y considerando estas breves definiciones, hablamos sobre bioestadística, que no es más que estadística aplicada a ciencias de la vida, como es el caso de medicina, inspección de salud pública, nutrición, enfermería y por supuesto todo lo relacionado a la salud mental como psicología y psiquiatría. En este semestre, de acuerdo con el programa de la asignatura, nos vamos a enfocar en la estadística descriptiva. Como su nombre lo indica, con ella podemos caracterizar, organizar y resumir datos existentes. Emplea medidas y presenta la información a través de tablas y o gráficos. En el caso de la estadística inferencial, aquí vamos más allá. Utilizamos los resultados de una muestra para hacer generalizaciones, predicciones o inferencias sobre una población completa. Y esto es lo que vamos a profundizar en el próximo semestre. En pocas palabras, la estadística descriptiva nos permite resumir a través de tablas, gráficos e indicadores, mientras que con la estadística inferencial podemos generalizar o predecir a través de pruebas de hipótesis y de estimaciones. Población y muestra. En este curso vamos a denotar la población con la letra N mayúscula y la muestra con la letra N minúscula. La población se define como el conjunto finito o infinito de individuos de interés y se debe delimitar respondiendo al qué, es decir, qué vamos a estudiar, la variable principal o las variables, si estamos enfocados en la relación de dos variables, en quién vamos a medir esa variable, dónde se va a realizar esa investigación y cuándo se va a realizar o se realizó esa investigación. En el caso de la muestra, hacemos referencia a un subgrupo o a un subconjunto seleccionado de la población para el estudio. ¿Okay? En el caso de la población, es finita cuando conocemos el número de integrantes que la conforman o el número de elementos que hay en ella. Y cuando hacemos referencia a una población infinita, es cuando desconocemos esa información, ¿sí? No sabemos el número total de elementos que la conforman. Por otra parte, la muestra sí es un número finito, sí conocemos ese valor, porque incluso lo calculamos. Y esta muestra debe ser representativa para que las conclusiones sean válidas. Unidad estadística y dato. La unidad estadística refiere a cada una de las características de los elementos que integran una población determinada. Si vemos acá esta imagen en comparación con la anterior, cuando hablamos de población, pues hacemos referencia a los elementos, ¿sí? En este caso tenemos un conjunto de personas. Cuando hablamos de unidad estadística, nos podemos imaginar una población estadística.
En este caso tenemos una población de edades, ¿sí? Y cada uno de estos registros, ya sean valores o categorías, si hacen referencia a la población en general, pues estamos hablando de unidades estadísticas. Pero si son valores o categorías de la muestra, es decir, de los integrantes los integrantes que van a participar en nuestra investigación, allí hacemos referencia a datos. Y en la práctica es común hablar solamente de datos porque es la información que realmente tenemos. Es muy raro poder acceder a toda la información de la población. Y en ambos casos, pues bueno, se hace referencia al conjunto de valores o categorías, pero lo que tenemos que diferenciar es si estamos hablando de los registros de la población o si estamos hablando de los registros de la muestra. Parámetros. Describen una característica de una población completa. Son valores fijos y constantes y se obtienen de antecedentes o investigaciones previas, ¿sí? Normalmente los parámetros pues a veces ya están calculados de acuerdo a otras investigaciones y la mayoría son desconocidos, que es lo que les acabo de mencionar, que no es común poder acceder a toda la información de la población. Normalmente podemos conocer algunos parámetros que se acercan o que nos describen esa población en general. Por eso tenemos los estadísticos que reflejan una característica de una muestra, es decir, son los indicadores que obtenemos en nuestra investigación y los utilizamos para poder estimar o acercarnos a esas medidas poblacionales. Variables. Una correcta clasificación de variables es el primer paso para seleccionar las pruebas estadísticas adecuadas, garantizando la validez y fiabilidad de las conclusiones en la investigación psicológica. Además de esto, también es importante saber clasificarlas para, digamos, saber cómo construir nuestras tablas de distribución de frecuencia y qué gráfico es el adecuado para representar esa variable. En esta oportunidad vamos a trabajar con dos tipos de variables. Tenemos las cualitativas, como su nombre lo indica, hace referencia a las cualidades, no se miden con números y pueden ser dicotómicas cuando tenemos solo dos categorías, dos opciones o dos posibilidades. Por ejemplo, el sexo biológico, si lo clasificamos como femenino o masculino, el estado del paciente, si es sano o enfermo, vivo o muerto, el tipo de institución, si es pública o privada, entre otros. Y tenemos las cualitativas politómicas cuando existen más de dos categorías. Por ejemplo, tipos de terapia, trastornos psicológicos, estado civil, grado de instrucción, entre otras. En el caso de las variables cuantitativas, las expresamos en cantidades numéricas, ¿sí? Son números. Pueden ser discretas, con valores contables, es decir, cuando expresamos nuestro dato en un número entero, por ejemplo, número de pacientes atendidos, no decimos hoy se atendieron 10,2 pacientes, no, nos expresamos en base a números enteros, mientras que las variables cuantitativas continuas son aquellas que admiten valores intermedios, es decir, las expresamos en decimales o en fracciones. Por ejemplo, el peso, la estatura, las horas de sueño, las calificaciones, entre otras. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo ilustrativo. ¿Sí? Vean, cuando hacemos referencia a datos cualitativos, los expresamos en palabras, mientras que los datos cuantitativos los expresamos en números que pueden ser enteros o continuos. Y terminamos con las escalas de medición, en donde también debemos tener en cuenta el tipo de variable. Si son variables cualitativas,
tenemos las escalas nominal y ordinal. La escala nominal clasifica datos en categorías sin un orden inherente. Es decir, aquí no importa el orden de cómo colocamos nuestras categorías. Por ejemplo, podemos escribir mejorado, no mejorado o no mejorado, mejorado. ¿Okay? Los trastornos psicológicos o psiquiátricos, podemos colocar primero ansiedad, depresión, trastorno obsesivo compulsivo, o primero colocamos la depresión y luego la ansiedad, y así sucesivamente, ¿sí? No hay un orden específico, mientras que en la escala ordinal pues es lo contrario. Acá se introduce un rango con orden, pero sin una distancia uniforme entre categorías. Por ejemplo, la ansiedad, si es baja, media o alta, o el grado de instrucción, si consideramos primaria, básica, secundaria y universitaria, en fin. Y si son variables cuantitativas, tenemos las escalas de intervalo y de razón. En la escala de intervalo, acá se poseen distancias iguales entre los valores, pero carece de un cero absoluto. Es decir, el cero no me indica la ausencia de la variable, y este tipo de escala es muy utilizada en psicología, sobre todo en los tests o pruebas estandarizadas. Por ejemplo, un puntaje de autoestima de 0 no significa que la persona no cuente con esa característica, sino que con ese 0, si establecemos un rango, podemos clasificar la autoestima en niveles. Suponiendo de 0 a 3, la podemos clasificar como un nivel de autoestima bajo. Y otro ejemplo muy común es la temperatura. Una temperatura de 0 grados no indica la ausencia de la temperatura, sino la podemos clasificar como una temperatura fría. Y en esta escala de intervalo, algunas variables pueden tomar números negativos, como el caso de la temperatura. Por su parte, en la escala de razón, acá sí tenemos un cero absoluto, es decir, el cero sí me indica la ausencia de la variable, como por ejemplo el número de pacientes atendidos. Si decimos 0 pacientes, pues no hubo consulta, ¿ok? Si una persona nos responde en una encuesta, ¿no? Cantidad de hijos, 0, ausencia de hijos, ¿sí? Es la ausencia de la variable. Y acá nos permite obtener proporciones significativas. Otro ejemplo es el tiempo de reacción. Un tiempo 0 pues significa que no hubo reacción. Y tenemos un ejemplo. Se realizó un estudio para determinar el nivel de estrés de los estudiantes universitarios de medicina durante los exámenes finales. Se tomaron en cuenta 300 estudiantes de los 2.000 inscritos durante el periodo lectivo. Durante el estudio, cada dato recogido reflejaba el nivel de estrés en una escala del 1 al 10, siendo 1 el mínimo y 10 el máximo. Por ejemplo, el estudiante número 256 reportó un nivel de estrés de 7,8. La media de estrés obtenida en el estudio fue de 6,9. Se estima que la media de estrés en los 2.000 estudiantes del periodo lectivo es de 6,7. Determinar población, muestra, dato, unidad estadística, estadístico y parámetro. Entonces, primero vamos a delimitar nuestra población, que la podemos redactar respondiendo qué, quién, dónde y cuándo. ¿Qué estamos estudiando acá? El nivel de estrés. ¿Sí? Esa es nuestra variable principal. ¿En quién lo estamos estudiando? En 2.000 estudiantes de medicina. ¿De dónde? Bueno, ya sabemos que en este caso es de la Facultad de Medicina. ¿Y cuándo? Esto se realizó durante el periodo lectivo. ¿Okay? En el caso de la muestra,
serían los 300 estudiantes estresados, ¿sí? O nivel de estrés en 300 estudiantes. El dato, teóricamente, es la información de nuestra muestra, ¿sí? Lo podemos redactar como cada uno de los registros de los 300 estudiantes. Y aquí lo que tenemos es un ejemplo, ¿ok? En el caso de la unidad de estadística, pues sería cada uno de los registros de los 2000 estudiantes con estrés. El estadístico, que es lo que obtenemos de nuestra investigación, ¿sí? Y acá el enunciado nos dice, la media de estrés obtenida en el estudio fue de 6,9. Es decir, ese es un estadístico porque fue obtenido de la muestra. ¿Okay? Y el parámetro sería, se estima que la media de estrés en los 2000 estudiantes, es decir, estamos hablando de la media o promedio en la población en general, es de 6,7 puntos. Entonces, este sería nuestro parámetro. Entonces, acá tenemos la solución del ejercicio, población, nivel de estrés de 2000 estudiantes universitarios de medicina durante los exámenes finales inscritos en el periodo lectivo, ¿sí? O también puede ser 2000 estudiantes universitarios con estrés durante los exámenes finales inscritos en el periodo lectivo. No importa el orden, pero lo que sí importa es delimitar mínimo qué estamos estudiando y en quién. En el caso de la muestra serían los 300 estudiantes con estrés. Acá tenemos el dato teóricamente es esto, cada uno de los registros o información de los 300 estudiantes. La unidad estadística sería cada uno de los registros o información de los 2000 estudiantes. El estadístico, que es la media de estrés de 6,9 puntos. Y el parámetro, que sería la media de estrés de 6,7 puntos. Y bueno, estas son las referencias que pueden consultar. Los 3 libros están en el aula virtual. Nos vemos en un próximo video.